Bueno, hacemos eje en la provincia de Córdoba, región central del país. De ahí vamos a abrir el juego para el resto de la Argentina. Damos la bienvenida a Luis Macario en esta mañana. Luis, un placer, ¿cómo estás? Hola Manuel, un gusto verte, Bueno, así a la distancia. igualmente gracias por acompañarnos a esta hora sobre todo. Luis, te vamos a aprovechar en tu doble rol. Por un lado, vinculado directa e indirectamente a las economías regionales, sos en referente de la Cámara Argentina del Maní allí. Y también estás al frente de la Unión Industrial de Córdoba. Y decimos en este doble rol, tenemos algunos temas para conversar contigo. Nuevo dólar, nuevas condiciones comerciales también para las importaciones en su conjunto, nuevo dólar importador y también una posible suba de los derechos de exportación para las economías regionales. ¿Cómo estás viendo con estos dos factores sobre el tapete, Luis, el sector en su conjunto? Bueno, hace ya 2 días, bueno, un día y pico, que el ministro de Economía, Luis Caputo, eh, planteó 10 medidas, pero primeramente hizo un diagnóstico en el que particularmente coincido que el problema macroeconómico más grave y que nos lleva a esta situación es el déficit fiscal. Argentina, digamos, ha tenido un déficit fiscal crónico a lo largo de su historia y eso no es sustentable, ¿no es cierto? Entonces, creo que, digamos, un primer punto es que estamos de acuerdo con el diagnóstico, está apuntando estas medidas que yo no las llamaría todavía hoy un programa económico, sino medidas de emergencia. Creo que para que sea un plan económico tiene que ser integral y faltan, digamos, aspectos a cubrir. En estas medidas hay algunas que impactan directamente en la reducción del gasto del Estado, tal cual como lo venía estableciendo ya el presidente cuando era candidato y después de haber sido presidente también lo mencionó. Y hay dos medidas básicamente que están a la industria. Esta es la que se realizó y, digamos, la eliminación del sistema de importaciones de la República Argentina y SIRACE para ir a un sistema un poco más flexible o distinto, ¿no? Con respecto al primero, creo que, digamos, la medida también es acertada en cuanto a realizar un ajuste del tipo de cambio. Creo que era la crónica anunciada de una medida de este tipo, porque todo el mundo, la opinión pública, ni siquiera los que estemos en el ámbito empresario, sino el conjunto del país, sabía que un dólar a 400 era inexistente. Situación esta del atraso cambiario que nos llevó a llegar a este momento a tener reservas negativas. Entonces, la medida de ajustar el tipo de cambio yo creo que va en el correcto sentido. Eh, Ahora, la devaluación que se realizó viene acompañado de una serie de impuestos que el ministro los menciona como impuestos que no son buenos, cosas que también coincidimos, porque a ese tipo de cambio, en el caso de las importaciones, se le agrega el impuesto país, con lo cual el tipo de cambio real para las importaciones que tienen que hacer las empresas va a ser más alto y por el lado de las exportaciones se plantea un derecho de exportación que se habla, porque todavía la letra chica no está, de un 15% para todas las exportaciones. Bueno, eh, si se trata de una medida coyuntural, eh, puede ser entendible en función de la emergencia que tiene el país. El problema es que después de tantos y distintos presidentes y distintas administraciones económicas, creo que tienen que demostrar que esto realmente va a ser temporario. Yo recuerdo, por ejemplo, en la crisis del 2001 se habló de un impuesto con carácter temporario como el impuesto del cheque y habiendo pasado ya más de 20 años, un impuesto que parecía que era transitorio se transformó en definitivo. Un impuesto que no existe en ningún lugar del mundo. Relacionado también con este tema del tipo de cambio y los impuestos, que por otra parte implican un nuevo esfuerzo del sector privado para aportar, digamos, a la salida de este país, está el tema de la eliminación de las IRAs. Entonces, en ese sentido, nosotros también creo yo que celebramos
que se cambie el sistema porque no era viable, no era sustentable que el comercio exterior del país fuera operación con operación, donde había una discrecionalidad y una arbitrariedad por parte del funcionario de turno, y en esto no hacemos un juicio de valor acerca de la buena o mala fe que podría haber tenido, sino que era un funcionario que decía qué sector podía importar y qué sector no podía importar, o peor aún, sino qué empresa podía importar y qué empresa no lo podía hacer. Ahora, por supuesto, digamos, con la ideología que tiene el presidente, hay ciertos reparos dentro del sector industrial acerca si esto se va a tratar de una apertura indiscriminada. Entonces yo digo, si se va a un sistema de una apertura donde vamos a terminar importando agua mineral de Francia, por supuesto que ahí estaríamos haciendo mal las cosas. Creo que Argentina tiene que ver al mundo como una oportunidad, no como una amenaza, pero las reglas de juego tienen que ser equitativas. Y hoy no lo van a hacer, de hecho, porque le estamos cargando impuestos directos al comercio exterior, tanto a las importaciones como a las exportaciones. ¿Y cómo sería, en caso que se concrete, la reinstauración de derechos de exportación para el 15%, ¿no? En el caso de economías regionales. Bueno, yo creo que eso es un error, me parece a mí, ¿no? Porque las economías regionales involucran a muchas áreas a lo largo y a lo ancho del país, en el que están vinculados un montón de actividades y gente que da trabajo, que tiene un impacto en el trabajo. Y desde el punto de vista fiscal, que es lo que está buscando el gobierno, es tratar de reducir el déficit fiscal o tratar de que el Estado sea superavitario. Creo que los ingresos fiscales por derechos que se le pueden poner a las economías regionales no son significativos, ¿no? Entonces, creo que se va a cargar nuevamente con un problema. Todos los que estamos en economías regionales vamos a tener que volver a los despachos de Buenos Aires, a golpear las puertas, a explicarles todo lo que significa una economía regional. Aprovecho casi por sí o por no, la última inquietud en caso que tenga señal. Eh, ¿Queda nivelado el tema, por ejemplo, derechos de exportación para economías regionales con el nuevo dólar exportador? ¿O siempre entendiéndolo como una medida de emergencia, ¿no? Y como bien decís vos, temporal, que no sea eterna? Porque hay también habilidades polémicas respecto a esto. Hay derechos de exportación en reinstauración, pero con otro tipo de cambio para la exportación. En principio, o sea, la ecuación daría mejor porque la devaluación fue del 100%, un poco más del 100%. Pero bueno, hay que ver también cómo evoluciona la economía, porque, digamos, el gobierno está anunciando que va a haber un crawling pay del 2% mensual. Yo entiendo que lo que está tratando de hacer el gobierno es frenar el tema inflacionario y de nuevo pone un ancla en el tipo de cambio que, digamos, ha generado un colchón por la devaluación, pero que en pocos tiempos, en pocos meses, ese tipo de cambios, si no hay una reducción de la inflación, nuevamente va a quedar atrasado. El otro tema, con relación a esto de fijar una alícuota eh, similar para todos los sectores, creo también es un error. Creo que también se hace para atender la emergencia, porque no todos los sectores tienen el mismo impacto. A lo mejor hay sectores que están un poco mejor, hay sectores que están peor. Poner el 15%, esto es como los derechos de exportación al agro, digamos, no es lo mismo. Si bien la soja o el maíz tienen los mismos derechos de exportación, no es lo mismo para una producción que se hace a 15 kilómetros del puerto de otra que se hace en el norte del país, porque el impacto de la logística es enorme. Entonces, creo que por ahí el Estado y los funcionarios terminan tomando decisiones que cumplen sus objetivos y las consecuencias generales del sector privado por ahí no son atendidos. Pero bueno, yo creo son 3 días desde que está este nuevo presidente, hay que darle un margen, creo que va en el sentido correcto de eliminar el déficit fiscal,
por eso no quiero que se interprete todo como una crítica. Creo que hay cuestiones que se podrían haber hecho mejor, hay cuestiones, digamos, que el sector privado sinceramente no lo esperaba, como este aumento de impuestos, pero bueno, hay que darle un voto de confianza, ver cómo evolucionan las cosas, dejar que pase un poco de agua debajo del puente y bueno, y después ver cómo se evolucionan. Y ver también cómo van conjugándose otras variables, ¿no? Temas combustibles, tarifas, inflación en su conjunto y se van retroalimentando. Luis Macario, titular de la Unión Industrial de Córdoba, hombre también de la Cámara Argentina del Maní, un placer, gracias por tu tiempo, muy gentil. Gracias, Emanuel, siempre es un gusto hablar contigo. Abrazo grande, igualmente. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.